A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a Cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de un ser muy especial. Quizás los griegos, en su antología y toda su historia mística, no pensaron en un personaje como él, y eso que los griegos crearon muchos personajes. Y quizás otra civilización, por ejemplo, como los propios romanos, etcétera, no pensaron en él. Y él es tan mencionado, tan querido, tan apreciado, como quizás la más grande figura que ha dado la historia en cualquier país del mundo, porque la gente, y mucho más en una etapa del año, lo tiene muy presente, porque él, que no es un personaje mítico, ni ha sido creado por fábula alguna, ni siquiera por esta tecnología tan moderna que tenemos en estos tiempos, pues vive en el corazón de casi toda la gente sensata, toda la gente que ama la paz y toda la gente que ama la alegría en el mundo entero. Y se habla de mucha gente. Y él, que como señalé, periódicamente viene de un viaje muy largo, a pasar revista, a chequear las cosas y a veces a hacer pues algunos regaños, pero básicamente a traer mucha alegría, mucha sonrisa y muchos regalos. Y quizás pues ya ustedes me han descubierto, pero yo me prestigio hoy porque alguien creyó como que no existía, que era una cosa de fábula, pero la realidad del destino. Aquí tenemos con nosotros y para ustedes nada más y nada menos que a Santa Claus. Bienvenido a su programa. Licenciado, felicidades por el tan magnífico programa Cara a Cara. Muchas gracias. Licenciado muchas gracias. Jorge Meléndez. Muchas más gracias. Respeto y admiración. Muchas gracias. Gracias por traerme desde el Polo Norte a este bello país, la República Dominicana. Gracias. Muy amable. Y estimamos muy sobremanera su condescendencia con nosotros, porque Santa Claus no es dado a dar conferencias de prensa, a dar declaraciones a los medios, y ha hecho una excepción en su apretada agenda, como siempre, para venir a y así nos lo hizo saber, porque nosotros no tenemos compromiso con nadie, solamente con el pueblo llano, con el pueblo sencillo, con los de abajo, y básicamente con la gente que aspira a un mejor destino para todos, y fundamentalmente para los niños, que es donde está el país que nosotros queremos y el país que deseamos para todos los dominicanos. Y nos honra y nos complace muy sobremanera, Santa, que haya aceptado esta gentil y amable invitación que le hemos hecho para que nos responda a una serie de inquietudes que tenemos nosotros y que tiene el país. Estoy en la mejor disposición porque Santa ama a los niños dominicanos. Sí, pero ¿qué sucede? Que en esta oportunidad vamos a conversar cosas muy formales, muy serias con Santa Claus, con relación a algo que también es el gran entretenimiento del país, que es la política. Una serie de preguntas interesantes sobre la política y la economía nacionales van a ser respondidas en exclusiva y por primera vez en este país por un personaje que tiene categoría universal, que se ha desplazado desde miles de kilómetros desde el Polo Norte hacia este pequeño terruño y a este espacio para abreviar con nosotros muchas de las buenas y las santas ideas que tiene el viejo Santa. Con Santa Claus y con ustedes y la querida presencia del profesor Jorge Luis Meléndez, nosotros vamos a entrar en detalle muy bien profundizado con relación a muchos temas de interés colectivo, luego los siguientes mensajes. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Pueblo dominicano! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Y un feliz año!
voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es un buen momento Ya para está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy será mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Restaurante Mesón de la Diosa, gastronomía y enología mediterránea, Avenida George Washington número 25, zona colonial. La violencia física y psicológica afecta a una de cada 3 mujeres en todo el mundo. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ninguna adicción. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Bendiga y un feliz año. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Pueblo dominicano! A algunos les resiste pues la idea de creer que Él existe, y realmente existe. Y no es un invento de la tecnología, ni un invento del hombre en su afán de crear cosas. No, Él existe y está aquí con nosotros, que es el querido y viejo, siempre recordado, Santa Claus. Bienvenido a este programa. Querido amigo, estimamos el gran esfuerzo que ha significado un viaje tan largo para estar aquí entre nosotros. Qué bien. Qué los renos están bastante fatigados porque es un viaje. Aunque nosotros no gastamos gasolina como ustedes, no, por suerte, electricidad. Pues bien, hoy vamos a hablar con Santa Claus. Es con relación pues a muchas cosas que son cosas prácticamente para adultos. Y vamos a arrancar ya. Sí, usted viene de un esfuerzo grandísimo, tenemos que aprovechar su tiempo. ¿Cuál es la opinión suya, querido Santa, con relación a la situación económica de este país? Pues bien, la situación económica, según me cuenta la vieja Belén, porque nosotros ya tenemos previsto el internet, ella es la que me informa y por eso estoy aquí, para responder a las interrogantes que ustedes tienen. Lamentablemente la situación de su país, la República Dominicana, es bastante confusa. Es algo increíble, un país eminentemente rico y con una pobreza incalculable. ¿Por cómo es posible esta situación? Bueno, ¿cuál es la recomendación? Es la corrupción. La corrupción. Es la falta de ética, es la falta de el pudor, es la falta
de la transparencia, la corrupción corroe el Estado y el gobierno dominicano. Claro. Observo cuántos barrios marginados. Eso es intolerable. Sí. Mire, Santa, ¿y usted cree que es posible que la corrupción pueda acabarse en este país? Bien, en el Polo Norte nosotros no tenemos corrupción porque ahí existe armonía, paz, amor y felicidad. Muchos bosques, mucha fruta, muchos manjares. Sí. Ustedes aquí... Pero no hay político allá, ni hay partido político. Nosotros no queremos ni política, ni corrupción. Nosotros lo que queremos es amor, felicidad y transparencia en todo. Ahí hacemos todo a base de trueque. Sí, tú me das una fruta, yo te doy un vegetal, tú me das algo, yo te doy lo otro. Sí. No necesitamos moneda. Ahí no hay dólares, ahí no hay euros. Sí, qué bien. Lo habrá en Europa, pero en el Polo Norte no necesitamos. No. Por eso que nosotros tenemos una economía estable. Todo el mundo come. Sí. Aquí dice come solo. ¿Qué es eso? Sí, o bueno, come solo. Es así. Allá comemos todos, juntos, unidos. ¿Qué es eso de come solo? Bueno, ocurre que hay un grupo que se nutre bastante en detrimento de los otros grupos, y entonces por eso viene el mote de come solo. Lo quieren todo para un lado. No. Debe haber armonía, paz, y todo el mundo se sienta a la mesa sin discriminación. Ahí tenemos morenito, tenemos negrito, amarillito. Los duendes tienen diversidad de colores. Ahí no hay racismo. Claro. No hay discriminación. Ahí vivimos felices, como si estuviéramos en el paraíso. Wow. Oye, el Polo Norte tiene un agua cristalina, tiene mucha leche. ¿Ustedes tienen leche aquí? Yo veo que no tienen leche. No, allá en la escuela están dando un poquito de leche en un vasito todo de cartón. Ajá. Sí, en el desayuno escolar. Pero me dijeron una vez que se infectaron unos niños. Ah, sí. Pero ¿y cómo es eso? Se están gastando 17 millones de pesos diarios en leche para los niños. Dios mío, no. Pero ¿y cómo? ¿Eso es poco o es mucho? Es una barbaridad. Allá nosotros casi con muy poco dinero, porque allá hay mucha educación. Sí. Allí uno enseña al otro, el otro hace una cosa. Los enanitos se encargan de llevar mensaje, estudio y todo el mundo en armonía. Qué bien. Y festejamos. Oye, Santa, pero has tenido que traer muchos regalos para... Bueno, yo traje muchos regalos, sobre todo para muchos libros, muchos cuadernos. Libros, sí, para educar. Claro. Porque me dicen que ustedes aquí, la educación tiene el porcentaje. ¿Qué es lo que llaman porcentaje? El presupuesto, tengo entendido. Sí, el presupuesto. Yo no sé qué es eso de presupuesto. Sí. Alguien me dice, la vieja Belén, que inclusive organismos del Estado tienen mucho presupuesto, sin embargo, ni educación ni salud tienen presupuesto, porque usted sabe que lo primero es la educación, la salud, y luego la alimentación, ¿por qué no? Allá nosotros tenemos de todo, mucha fruta, muchos vegetales. ¿Ustedes tienen yuca? Sí, todavía aparecen, desde cuando los indios ha quedado alguna. Si ustedes necesitan yuca, batata, guineo. ¿Ustedes tienen guineo aquí? Sí, plátano. Sí. Ustedes son ricos. Los pocos que quedan porque se lo llevan para Nueva York, lo venden allá en el extranjero. Sí. Que a propósito, ustedes tienen un acuerdo, tengo entendido. Bueno, sí, exacto, sí. Mire, la opinión suya... ¿Y eso beneficia a la República Dominicana ese acuerdo? Bueno, no, esa pregunta... no. Allá nosotros tenemos acuerdo. ¿Usted no tiene acuerdo allá? ¿Qué es la opinión suya, por ejemplo, Santa, con relación a estos acuerdos, TLC, el DRC Carta? Mire, yo no entiendo mucho de economía, pero la vieja Belén sí sabe de eso. Ajá. Y me dice que ustedes van desfasados en el acuerdo. Yo acuso a los del acuerdo porque ella me dijo algo de que ustedes
tienen una reforma. ¿Qué es eso? O la reforma fiscal. ¿Fiscal? Sí. ¿Qué es eso de reforma fiscal? Bueno, ocurre. Usted que es economista. Sí. Hábleme de la reforma fiscal, porque la vieja Belén me dice que para entrar en el Tratado de Libre Comercio. De Libre Comercio. El RD CAFTA. Sí, pero eso. ¿Qué es esto de RD CAFTA? El libre Se han derrumbado los aranceles. Claro, el libre comercio. Allá no existía. tenemos aranceles. Allá no tenemos impuestos. Ustedes tienen un ITEBI. Ella me vuelve loco con el ITEBI. Sí. Usted no ha pagado lo que manda a cuando construir, llegó ahora. yo construyo con los enanitos los juguetes de madera y eso no tiene ITEBI. ¿Qué es el ITEBI? Y acá está pagando ITEBI. ¿También? ¿No le han cobrado a usted? No, nosotros no tenemos. Él es un, ¿Cómo vamos a tener él es un ITEBI? diplomático, un Nosotros representante de buena fabricamos voluntad. nuestros propios. Sí. Pero en República Dominicana no fabrican, no tienen industria, no tienen empresas, no tienen agricultura. Bueno, quedan unas cuantas. Pero usted Que se viene van a ir todos los con el años, Dijeron que sí. habían vendido. Se van a ir con el DR. Todas las empresas de Trujillo. ¿Quién es Trujillo? ¿Un militar? Que hubo aquí una vez, en uno de esos viajes, tal vez usted lo recuerda. Dictador. ¿Qué es eso, dictador? Eso es, uno que se cree que él es el mandamás de todo. Ándala. Y se impone sobre la mayoría, sobre la democracia y todo eso. Pues allá no. Pero mire, quizá usted recuerda, pero fue muchos años atrás. No, yo tengo una biblioteca. En el año 61 hubo que ajusticiarlo, porque este hombre quería seguir. ¿Cómo? Sí. Sí. Ah, ¿Y qué pasa? Que la gran riqueza, Santa. El que está, como decimos allá, ordeñando la vaca, no quiere soltar. Sí. Aquí se habla de una silla de alfileres. ¿Qué es eso? Sí, pero ya el hombre se murió, el otro, el de la silla de alfileres, se ¿El murió. chiquitico? Sí. Joaquín, ¿qué decía? Sí, Joaquincito. Joaquincito, yo conocía a Joaquincito. O por el Lito lo Elito, así ese que le mismo, decíamos, sí, yo cuando chiquito. Se murió él. Se murió. De Navarrete, ¿no era de Navarrete? Sí, se Me dijo murió. la vieja Belén que era de Navarrete. Sí, se murió él. Y entonces, bueno, ha venido otra camada de gente y eso. Había un morenito, Murió también. ¿Murió? Sí, ¿Cómo se llamaba? José. Peña Gómez. Peña Morenito, Gómez, porque yo le decía a la vieja Belén, algo de Peña, yo no sé, Peña. Peña Gómez, perfecto. Di que era un muchacho muy fogoso. Sí, brillante, de líder, un partido que sí. tenía una PRD. Pero y hubo después entonces otro que lamentablemente también falleció, que tenía el cabello blanco. Un ovejo, porque nosotros hablamos de que un ovejo. Sí, pues tenía el pelo blanco. Pero con el respeto sí. que se merece. No, claro lo estoy que sí. diciendo, porque allá decía la vieja Belén, mira, se parece contigo. Era una persona que escribía mucho. Sí. Me habló de una mañosa. ¿Qué mañosa es eso? Es una obra cumbre que escribió, porque era escritor. Sí, mucho que lo seguimos a él. Sí, claro. Y en Francia me mandaron un librito y decía profesor J. Box. Sí, Juan Box. Profesor Juan Box. Sí. Que hubiera sido mejor que él se quedara como escritor. Tal vez hasta dónde hubiera llegado Bosch como escritor, porque era genial, uno de los mejores escritores latinoamericanos. Pero le decía que entonces mataron al jefe y toda la riqueza, que era grandiosa, porque precisamente Bosch escribió un trabajo, no sé si se lo enviaron por allá los compañeros, envió un trabajo que se llama Composición Social Dominicana. Ahí en ese libro, el profesor Bosch hablaba de que Trujillo tenía esto como una finca para él. Pero la finca que era de él se la cogieron otros y en un 2x3 desaparecieron todas las empresas, más de 32 empresas estatales. Y ahora estamos padeciendo toda esta situación. Oye, Santa, ¿y cómo has visto tu llegada? Bueno, ustedes saben que yo casi estoy llegando. No he tenido la oportunidad de ver el país. Me hablan de que es un país maravilloso, que tiene unas costas turísticas. Me hablan de Cap Cana. ¿Qué es eso, Cap Cana? Es el paraíso. El paraíso terrenal. El paraíso, sí. ¿Eso es igual que allá en el Polo Norte? Ajá. Digo yo, porque hay mucha arboleda. Sí. Yo al pasar con el trineo, por el este, ¿no? Por el este. Sí, por ahí. Porque el mozo me dijo, mire, Santa, qué lindo. Sí. Pero me dicen que ustedes van a hacer una isla. Oh, sí, no, ¿Pero nosotros. natural o artificial? Artificial. Artificial. Sí. Lo que me gusta es un metro que ustedes van a hacer, porque los trineos... bueno, a propósito. Más rápido. Por el metro, porque va por la... Ajá. Entonces usted es partidario del metro. Allá nosotros
llegamos Sí, con los porque trineos inmediatamente. el metro y no, el si no hay que trineo- dar muchas vueltas y me marea. La Y mía no mire, está para eso. Y eso, el trineo, que es más sencillo, inclusive tiene cientos de años usted usándolo. Miles de años. ¡Wow! Y miren, no y gasto resuelve, repuesto, ni gasto carburante. y resuelve el problema del transporte. ¿Cómo está el carburante aquí? Me dicen que es Ay, un pero problema. no, eso ni decirlo, mire. Ay. Porque ojalá, no sé si por allá hace milagro, Santa, por allá por el Polo Norte, porque, No, porque ya aquí no, también, la gasolina la están vendiendo aquí como si tuviera el barril a $90. ¿Dólares? ¿Qué es Sí. eso? ¿Una moneda? Una moneda que se inventaron los americanos, que es la moneda platante. Allá nosotros no Sí. usamos. Y Allá a es todo en propósito de trueque. transporte, Santa, tiene que montarte también en el motoconcho. ¿Motoconcho? ¿Qué es eso? Ah, no hay motoconcho. No, por no, allá? allá no. Allá ¿Cómo va todo a en ser? trineo, en burro, en caballo. Sí. Allí no hay. Ah, pero el no, motoconcho porque no. nosotros no gastamos energía. No, nosotros la tenemos- energía la producimos nosotros en nuestro Pues organismo. mire, no se asuste si, por ejemplo, cuando ya terminemos el programa y entonces el trineo está allá Está arriba. arriba, sí. Exacto. Que usted tenga que irse y usted ve una cosita como con dos ruedas, Ah, que parece ¿qué como una es? bicicleta. Ah, bicicleta. que llevan 3 y 4 Nosotros gente. hacemos una de ruedas, de Es el- dos ruedas de es el- madera. Es el motoconcho. A los muchachitos. Esas son las cosas Los hijos de los enanitos. que hay que erradicar definitivamente, porque este fue el primer país descubierto por Cristóbal Colón. ¿Usted se recuerda Colón? Ah, un italiano. Exacto, que vino y Oh, descubrió sí, todo sí, esto. sí, yo tengo Exacto. eso en la biblioteca. Sí. Feliz Navidad, ¿cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de Radio, 25 de diciembre. Muy buen día, feliz Navidad, ¿cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción,
que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible,
de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de Radio, 25 de diciembre. Muy buen día, feliz Navidad, ¿cómo va? ¿Bien? Tengo para la fiesta 10 preceptos. ¿Compartimos? 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática, como para empezar a ver el año que viene si siempre va a ser igual. Cambiará alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. Esto es Marca, de Radio, 25 de diciembre. Dominicano, que Dios me los bendiga y un feliz año. Tenemos hoy aquí el enorme privilegio de tener con nosotros al querido Santa, que como el pensador aquel dice, yo acuso, porque ni él, que es un amigo de los dominicanos, y a pesar de que vive tan distante, puede quedarse ajeno con relación a todas las cosas que uno está observando. Hablamos ante el corte, querido Santa Claus, con relación, por ejemplo, al problema del narcotráfico, el asunto de las drogas, la delincuencia y todo eso. Se han traído aquí expertos norteamericanos, no dan pie con bola. Han traído aquí expertos hasta de Colombia, tampoco. Han traído aquí gente especialista en la conducta humana y tampoco. Han cambiado jefe de la policía y nadie sigue la delincuencia. ¿Usted tiene alguna fórmula que le pueda plantear a las autoridades para ver de qué manera uno puede arreglar esa situación? Ustedes tenían
un patricio, Juan Pablo Duarte, Sí. en un librito que dice, mientras no se escarmiente a los traidores como merecen, serán, ¿cómo que dice? Los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Ese fue el padre de la patria nuestra. Ser justos lo primero, Sí. para que seáis felices. Sí. Eso lo Debe, practicamos nosotros allá en el Polo Norte. Allá es más eso- efectivo que aquí la frase de nuestro patricio. Claro, Eso no tiene eso es nombre. enorme. Sí. Pues con esa delincuencia, ¿qué se puede hacer? Porque se habla de la importancia de la educación, Eso es lo primero. pero también la mala distribución de los bienes que produce la naturaleza. Por eso que hay tanta pobreza aquí en este Sí, país. sí. Porque no hay equidad. Donde no hay equidad, donde no hay transparencia, donde hay corrupción, Sí. hay que acabar con la corrupción. Claro, claro. Allá no hay corrupción en el Polo Norte, porque yo dirijo eso con seriedad y honradez. Claro, Nosotros claro. vivimos humildemente, pero compartimos entre las familias lo que se consigue en la tierra, en el campo, lo que se consigue en los montes, en los árboles, en los frutales, Sí. y vivimos felices. Claro, claro. No, Usted ya eso, me habló antes de una pausa, dicen ustedes, Sí, o sea, sobre un hospital bueno, sé que dieron unos el millones de dólares. gobierno dio 29 millones de dólares a un grupo de ricos de una ciudad que se llama Santiago, que de seguro usted va para allá. Sí, Y entonces los hospitales dicen aquí que no tienen jeringuilla. ¿Qué es eso de jeringuilla? para Ya ponerla, allá no se ponen vacunas, ni se inyectan, ni nosotros esa allá no nos cosa. enfermamos. Pero, bueno. No, porque bueno. vivimos saludables, Claro, vivimos claro. felices, mucho amor. Pero ocurre que buena parte de ese dinero que con sacrificio el gobierno tuvo que dárselo, yo no sé bajo qué condiciones, sucede que esa parte de ese dinero, una buena parte de ello, fue invertida en la adquisición, por ejemplo, de varias emisoras, de algunos canales de televisión, de periódicos inclusive. Hay un muchacho Sí. que me dijo la vieja Belén, que dueño de muchas emisoras y de muchos canales de televisión. Sí. ¿Cómo que se llama ese muchacho? Bueno, hay gente que ha estado No, el del fraude, el del fraude. Ramoncito. Ramoncito, Sí. Baez, Pero hasta Baez. allá llegó eso. Eso Pero eso está. eso está en el internet. Bueno, claro. Que dice Sí. que ese hombre repartió dinero Sí. a ministros, generales, secretarios de Estado, presidentes, Sí. hasta megadiva. ¿Qué es esto de megadiva? Pero esas son una muchacha muy buena moza, ella. Pero allá son buenas Que- cosas las que tenemos nosotros, Ajá. pero cada uno tiene la suya. Yo no cambio la vieja Belén por nada. No, claro. Claro, no. Pero aquí no. Hay que ser fiel, que Porque, a ustedes ver- saben lo que es la fidelidad. Claro. Bueno. Sí. Aquí hay gente que criticaba que alguien tiene un harén que tiene que yo cuántas mujeres. Harén, ¿qué es esto, harén? O muchas mujeres y todas esas Pero eso cosas es en por la allá. India, me dice. Por allá, pero hay gente aquí que está copiando ¿También? eso. También. Anda, pues son unos frescos. Claro que sí, claro. Atrevido. Pero claro que Yo sí. acuso a toda esta gente Claro. que hace esas vagabunderías. Claro. Allá la vieja Belén es la que... Ahora, vieja Belén, cuide a los enanitos y que no me hagan vagabundería. Sí. En mi Mire, ausencia. a propósito de la isla esta que quieren hacer, usted se recordará hace ya muchos años que usted se opuso a eso radicalmente, Sí. como está haciendo aquí, a que enajenaran la bahía de Samaná. Sí. Porque habían unos vivos en aquella ocasión que querían enajenar Y que ese petróleo, importante... la Mercedes, ¿qué es eso? es Unas un- minas de petróleo. otro negocio también así, claro. ¿Qué pasa con una cosa que son unos nacionales haitianos? ¿Qué problema? Tenemos un grave problema, Y qué Juse, bueno Jose, ¿qué es lo que es eso? Sí. De que de los partidos de nacimiento, que Está- son nacionalistas. Sí, especulando. ¿Usted se recuerda cuando hubo el problema en el 37, cuando Sí. Trujillo, que hubo la necesidad de que, porque No, ya le ellos mucho haitiano, hablaban Trujillo. tanto el español, igual o quizá Ellos tienen mejor que un- nosotros. Un idioma que le dicen creol. El ¿Qué es creol, eso? correcto. Creol. Es un dialecto de ellos. Sí, sí, dialecto. sí. Usted no Pero sabe nada de estamos aquí creol. metidos. Usted no Yo sabe vi nada de muchos creol. morenitos, de hecho, aquí, en Usted no sabe nada de triciclo. creol, Santa. No. Ya no hay nada más que el español en Polo Norte para entendernos todos. Claro que sí. Pues ocurre que, bueno, esa migración es desmedida, ilegal y esa una cosa loqueteada así. Pero yo por vi aquí. en la prensa cuando yo venía, Sí. aquí en un kiosco, que le dije al mozo que me parara, que habían quemado Sí, por unos por allá. haitianos.
Por allá en un sí, pueblo. hubo ¿Qué es problemas, eso? choque otra vez cómo se con quema relación. nosotros no Pero tenemos? claro, se ha llevado lamentablemente. Conflicto, le dicen aquí, conflicto. claro. Allá no hay Sí, conflicto. no hay conflicto. No hay conflicto, allá lo que hay es amor, allá lo que hay es felicidad. Sí. Todo el mundo vive bien, porque no son, como dice usted, come solo. Sí, sí. Pero es que son todos iguales, porque por ejemplo, antes había partidos que tenían ideología. Ustedes no tienen partido allá ni esa partido, cosa. allá en el Polo Norte no hay Qué partido. bien, que ustedes se han un solo economi- partido que es el mío. El mío, ustedes se han el Partido economizado Santo. muchas cosas, claro. Y todo que- el mundo está feliz conmigo. Miles de años y no hemos tenido problemas. Wow. Ni de alianza, ni de partido. Un ¿Y qué es el desarrollo, un presupuesto? crecimiento ¿Ustedes grande tienen por allá. presupuesto, dice? Bueno, está supuesto a conocerse ahora el presupuesto, pero que de no aprobarse entonces siguen con el otro presupuesto. Y lo manejarán así a 10 No, no, hay que hacer un presupuesto. Sí. Un presupuesto porque ya el año pasado, esto tiene que haber un presupuesto para ver. Me hablan de que ustedes Sí. sacaron una ley de información Sí. para ver los corruptos y los que Pero, no sé pero cómo se gastan los claro, cuartos. esa Algo así ley me de dice. acceso, sí. Acceso a la que información. una- ¿Acceso qué es acceso? Sí, eso es llegar, Llegar, poder, transparencia. tener derecho. Pero eso habrá de verse si real y Y me efectivamente se hablan de cumple en un este código país. procesal. También, ¿Qué es eso de pero eso- código? Allá nosotros no tenemos código. Ajá. No, Pero nosotros usted no sabe. tenemos. Le damos por una ejemplo- pela cuando hacen una cosa mal hecha y después lo perdonamos. No, pero aquí no. Ese nuevo procedimiento, que se dice que para un país muy avanzado, ocurre que uno se roba 300, 400 millones de pesos a una empresa y van y lo interrogan y no lo mandan para su casa. ¿Cómo? Mejor de ahí se daña, Santa, ¿eh? Ay, Y si uno le da 2 tiros a una gente, van y lo interrogan y todas esas cosas ¿Tiro? y lo ¿Con mandan qué? para su casa. ¿Con qué le dan tiro? ¿Qué es O eso, tiro? con arma de fuego. Allá nosotros no tenemos arma de fuego. Ah. Ahí lo que hay es machete para la agricultura, hacha y mucha leña. Pero mire, ustedes tienen una economía de verdadero desarrollo, pues no botan el dinero de que en cosas así bélicas ni en Oiga. cosas por el estilo. Allá nosotros en la agricultura echamos mucha de lo que se produce cuando uno va al baño y eso se utiliza Como para- abono. Como abono. Sí. Y aquí usted dice rocar. ¿Qué es eso rocar? Eso ¿Qué es fue- rocar? Unos vivos se ingeniaron traer para acá una serie de desechos. Pero me dice que se han declarado de otro- insolventes y Eso- se robaron los cuartos. Sí, pero están- Nosotros le damos una pela allá. No, pero están sueltos por el ¿Cómo sueltos? el procedimiento penal. Este es un país muy Puede ser que especial. usted no tiene madre. Santa, entonces, Ay, yo ¿cuál deseo suelto al pueblo dominicano. ¿cuál es la recomendación Bien, que su usted mensaje, debe hacerle a Santa, este su país? mensaje. Uno, con relación al índice de analfabetismo nacional, que todavía es peor casi que cuando el jefe, a pesar del tiempo, la democracia no funciona. ¿Qué es eso de democracia? Decía, Porque yo el entiendo que poder- es democracia. Porque Ah, dice que ponen no, secretarios de partido, sí. presidentes, senadores, Pero quita no, y pon. ¿Qué es esa esas vaina? son en las elecciones internas de algunos partidos, no en Interno, todo. ¿qué es interno? O hacia adentro. Oh, o sea, yo o sea, soy que hacen candidato. un Exacto. negocio dentro que nadie sabe, secreto. Exacto, sí. Mm. Pues, Pues mi mensaje es el siguiente. mensaje a la población Gracias por dominicana, a la haberme autoridad. invitado. Como amigo de la República Dominicana, yo voy a llevarme a los políticos una temporada para el Polo Norte. Oh, Sí. Nos haría un gran servicio. Para claro, mire, eso se lo para agradece. lanzarlo, para Sí. que ellos observen. Para enfriarlo bien Exacto, allá. Para que Wow. ellos vean cómo se vive en el Polo Norte, sin rencilla, sin confrontamiento, sin alianza, nada de alianza. ¿Pero de cuál Porque partido? las alianzas, no, un partido solo nuestro. No digo de qué partido que se lo va a llevar para allá. Todos, de cada uno de los De partidos. todos. No juegue. Me hablan de que del PRD, me hablan del Partido Reformista, PLD, hasta un tal gallo me lo voy a llevar para allá también. Ay, qué bien. Hasta qué un tal bien. Luis el Gallo. Mire, me le- lo voy a llevar para allá, para que ellos aprendan cómo se vive en armonía, en paz, en felicidad. Nada de comer solo, vamos a comer todos juntos. Voy a hacer una mesa de madera y ahí vamos a comer de todo, mucha fruta, mucha verdura, mucha yuca, plátano, de todo, Sí. con Bueno, mucha felicidad. los niños que lógicamente lo están viendo a usted aquí quieren que le envíen que sea un pequeño mensaje. Para que- mis en hijos, los regalos, cómo niños están, y todo niñas eso. dominicanas, mi amor de siempre, les quiero mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! Y un venturoso año nuevo para todos, cara a cara.